Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Empezamos. Estamos en un curso sobre el Tawhid. Hoy toca con tablero. Vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que hemos visto y a continuar con nuestras clases. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Busco la transmisión. Y inshallah ya vamos a empezar. Ujú. Entonces, entonces, alabado sea Allah, que su paz y sus bendiciones sean con su último profeta y mensajero Muhammad, que él bendiga, que Allah bendiga a sus siervos, a sus compañeros y a todo aquel que les siga de la manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, vamos a empezar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Olga. Estaba diciéndoles que tocó con tablero. No se preocupen si esto se queda así borroso, es que en la cámara tiene un delay en enfocar. Entonces vamos a empezar con un pequeño recorderis. Lo primero que vimos fue que en el Tawhid hay eh, dos corrientes. Dos corrientes que, perdón que justo cogí el marcador que no sirve. Los filósofos con su corriente de la casualidad y los teólogos con la corriente del ocasionalismo. Esto lo vemos con mayor detalle en el primer video. Es muy importante que ustedes entiendan que esta teoría de la ocasión, los dos tienen que ver con los actos y las consecuencias. Lo que pasa es que en la casualidad dicen que los actos y las consecuencias están ligadas unas a otros de tal manera que son autogeneradas. Es decir, que no hay una fuerza que intervenga en las consecuencias de los actos. Mientras que en el ocasionalismo los teólogos dicen que sí hay una intervención de Dios y que Él se asegura por uno, digamos, de sus características, que es ser el justo o el equitativo, que Él se asegura de que las consecuencias de nuestros actos sean las que son justas para nosotros. ¿Listo? Entonces, no sé por qué la cámara no enfoca. Esto nos da, esta creencia, que es el ocasionalismo, nos da tres líneas para entender la presencia divina. Uno es Dios, entonces ya voy a borrar esto. El ocasionalismo genera Dios como fin último, que ahí analizábamos el nombre del agua, al-Ahir, perdón, de Allah subhanahu wa ta'ala. Vemos como Dios como centro normativo, y vemos a Dios como eje de todas nuestras características morales, que lo habíamos definido como el eje o el sustrato axiológico. Vamos a poner como eje axiológico. En la segunda clase estuvimos viendo ya cómo estas tres cosas se reunían con diferentes características que nosotros tenemos. Ay, no se alcanza a ver Dios como fin. Vamos a ponerlo aquí abajo para que lo lean. Dios como fin. Lo escribí muy arriba. ¿Sí se alcanza a ver? Es que la luz está un poco mala. Voy a acercar un poquito más la cámara al tablero. Ay, quedé muy grande. Entonces,
Sí, estoy tratando de que la cámara enfoque. Ya, creo que así queda mejor. Va a quedar quieta. Y ayer veíamos, ¿no se alcanza a ver? Sí, justo tengo los... Ayer veíamos el asunto de cómo sentir o cómo entender la presencia divina y hablábamos de que teníamos sentimientos, sentidos y razón, que los sentimientos nos permiten sentir a Dios como eje, como fin axiológico último, o como eje axiológico. ¿Cierto? Que la razón nos permite entender a Dios como centro normativo. Y por último, que nuestros sentidos nos hacen percibir a Dios como principio y como final. Espera un momentico, ya me quedo quieta. Y hablamos de que estos diferentes aspectos permiten que entendamos a Dios desde en nuestra presencia o en nuestras vidas y entendamos la voluntad divina. También hablamos un poco del etnocentrismo y de cómo juzgamos la voluntad divina desde nuestra posición etnocéntrica, en el tiempo, en el espacio, en nuestra cultura, y que cuando entendemos o percibimos el tauhid de la presencia, de la voluntad divina, y entendemos que Dios es el creador de toda la creación y no solamente de los humanos, y que Él es, por ejemplo, el centro normativo de... voy a retener un poquito estas a ver si se ven mejor. Es que tengo marcadores muy delgaditos. No se ven mejor. Cuando percibimos a Dios como centro normativo, entendemos cosas como, por ejemplo, que Él tiene que dar la norma para todo el mundo y no solo para mí. Y en esa medida dejamos de pensar siempre, por ejemplo, en el FIC o ciertas normas como únicas para nosotros. ¿Listo? Esto es un breve resumen de lo que hemos visto en las dos clases. Era para ponerles un poco de contexto a lo que vamos a tratar hoy. Hoy, como ya les prometí, vamos a hablar de la ética en el Tauhid y lo que se llama la ética de la acción y la ética de la intención. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Tauhid lleva implícito una ética. Entonces, lo vamos a poner aquí abajo. Estas cosas nos permiten ser éticos. Y esta ética tiene dos dimensiones. La ética del hacer y la ética del ser. Las dos se comunican y se nutren. No va una primero u otra segunda. No va ni una primera ni otra segunda. Por ejemplo, yo ya les ponía un ejemplo, valga la redundancia de lo que acabo de decir. Él les ponía un ejemplo en donde les decía, hay personas que esperan tener como claro o tener más bien confirmados todos sus actos de adoración para poder hacer algo. No sé por qué la cámara está enfocando y desenfocando, si se supone que debería estarse quieta. Voy a quedar quieta. Entonces, el hecho de que esperen a tener todos sus actos de adoración bien planteados y bien resueltos hacen que deleguen o demoren el momento de hacer las cosas. Y eso hace que pues nunca hagan porque siempre están esperando la perfección en los primeros actos de adoración o los actos de adoración obligatorios. Y a veces no logran precisamente los actos de adoración obligatorios porque no están haciendo nada más. Entonces es algo muy retroalimentativo que tiene que ver con cómo está planteado la ética del Tauhid. Entonces, ¿qué es la ética del hacer o qué es la ética del ser?
Bueno, entonces, perdón, no es del hacer, sino del deber hacer. Del deber hacer y del deber ser. Voy a sentar un momentico a ver si la cámara deja de enfocar y desenfocar. Ahora quedé muy chiquita. Pero bueno, ahí me ven. La ética del deber ser y del hacer tiene que ver con el asunto de quiénes somos y cómo influimos en nuestro entorno. Entonces, la ética del deber ser tiene que ver con la ética de la intencionalidad. ¿Qué es la ética de la intencionalidad? Es la ética en donde nosotros hacemos lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Pero ya por una razón interior, movido por nuestros valores interiores. Entonces eso es algo que es muy importante porque es lo que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enseñó en el hadiz de la intención, que dice, todos tus actos serán de acuerdo a la intención. Y no solo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo enseñó en su sunna, sino que también está en varias partes del Corán, por ejemplo en la sura 26, que es la sura de los poetas, en la aleya 89, dice, y solo estará a salvo quien tenga el corazón puro. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Quién está a salvo? Quien tenga el corazón puro. ¿Y cómo sabe Allah subhanahu wa ta'ala quién tiene el corazón puro? Por su ética interior, por su deber ser. Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ponía muchos ejemplos de cuando, por ejemplo, una persona reza y lo hace solamente para que los otros lo vean y digan, ¡ay, cómo es de pío, cómo es de religioso! Hay un hadiz en donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos cuenta que 3 personas serán las primeras en ingresar al paraíso. Un sabio que enseñaba para que la gente dijera, oh, cómo es de inteligente. Un hombre, un guerrero que fue a la yihad para que la gente dijera cómo es de valiente, y una persona que daba caridad solamente para que las personas dijeran cómo es de generoso. Entonces, bueno, el hadiz es más largo, lo acabo de resumir, pero el punto es que estas 3 clases de personas hacían sus acciones no por lo que Allah subhanahu wa ta'ala los fuera a recompensar o porque su ética interna los moviera, sino para aparentar. Entonces, cuando nosotros movemos la ética de la intención, que tiene que ver con el deber ser, empezamos a generar un corazón puro. Eso no es algo que se da de la noche a la mañana. Eso no es algo que tú simplemente hoy empiezas a hacer las cosas bien y ya mañana entonces no. El proceso de los corazones es un proceso de desintoxicación. Es como cuando hay una persona que es adicta. Entonces, por ejemplo, hay personas que son adictas a la atención. Hay otras personas que son adictas a acumular conocimiento. Hay otras personas que son adictas a la admiración de otros. Cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es el asunto con la ética del deber ser? Nosotros empezamos a mover la ética del deber ser y a darnos cuenta cuál es la intención que hay detrás de nuestros corazones. Ese es uno de los primeros pasos que debe hacer el musulmán converso. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos toda la vida haciendo determinadas acciones sin percatarnos para qué sirven o por qué las hacemos. Entonces, por ejemplo, usted siempre ayuda. Siempre es una persona que le piden un favor y usted dice, sí, claro, yo lo hago. Pero tal vez ayuda no por ayudar a la persona, sino porque usted no es capaz de decir que no. Sí, le da miedo entrar en una confrontación con otra persona, entonces siempre cede en una opinión, sea política, económica, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, este hecho, que parece muy bueno porque usted siempre ayuda, realmente está comandado por una falta de ética en su deber ser. ¿Ve? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta la razón, y esta es una de las invitaciones que nos hace el Islam desde que nos convertimos, bueno, esto está terrible porque la cámara, no sé si no enfocar y desenfocar todo el tiempo, pues voy a ver si me siento y se queda quieta. Me pone nerviosa esa cámara así. Si usted analiza, el Islam es uno de los primeros pasos que nos insta a seguir, es darnos cuenta cuál es la razón
por la que hacemos las cosas que nosotros hacemos, aún las cosas buenas. Entonces es muy importante que nos planteemos cuál es nuestra ética del deber ser, ¿sí? En la Sura 39, Aleya 3, dice, ¿acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios? ¿Qué significa esta frase? Culto sincero a Dios. Hola, Aisha. Significa precisamente que cuando tú estás haciendo actos o actividades de culto, muchas veces esas actividades no son sinceras. Entonces, hay muchas preguntas de FIC que se responden es de acuerdo a la intención de quien lo pregunta. Yo eso se los he explicado a veces a las personas que van a mis clases presenciales, y es que muchas veces la respuesta tiene que ver con quién es el que pregunta o las condiciones del que pregunta o la intención con la que se pregunta. Yo ponía este ejemplo en otra clase, es una vez que estaba viendo un programa egipcio en donde hay un sheikh que responde preguntas y un hombre llamó y le dijo, sheikh, yo quiero que mi esposa tenga más hijos y ella no quiere tener. Yo soy consciente que no trabajo, no ayudo en la casa y no hay suficiente dinero, pero aún así yo quiero más hijos. Entonces el sheikh le dijo, pero si estás reconociendo que tú no colaboras y que es una carga más, pues lo mejor es que no los tengas. Entonces el hombre responde, no, pero es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que quien criara, es que es sunna tener varios hijos. Entonces yo le decía, sí, pero es que es sunna también dejar 2 años de tiempo entre un embarazo y el otro embarazo, porque cada niño tiene derecho al amamantamiento, y ese es el tiempo que dura el amamantamiento. Y este hombre siempre que el sheikh le respondía, volvía y le decía otra razón y otra razón, de tal manera que se entendía que el hombre no quería una respuesta a su pregunta, él quería una justificación. Entonces él lo que quería era llegar donde la esposa y poderle decir, mire, tiene que embarazarse porque el sheikh dijo allá que eso era sunna, ¿sí? Entonces, así pasa con muchas cosas de la intención. A veces me preguntan, bueno, por ejemplo, ¿una mujer tiene que usar el hijab o no? Espere, sí, está legislado que sí, pero también hay muchas razones por las que no lo tiene que usar. Pero es que entonces ahí empiezan todos los debates, y eso es porque no entendemos que la ética del deber ser debe ser resuelta primeramente como una de las primeras nociones que necesitamos. Sí, Ana María dice solo por sentirse bien y respaldado, sí, y hay muchas personas que responden es con esa intención. Entonces nosotros debemos desarrollar la ética del deber ser para poder, esto es retroalimentativo. Entonces, todo lo que nosotros hablamos de la presencia divina y de la voluntad divina, ¿verdad? Que son estas dos cosas que hemos tratado en las clases anteriores, derivan en la ética. Pero también cuando tú desarrollas la ética, deriva en un mayor compromiso con esto de acá arriba. Entonces, si entiendes que, por ejemplo, que estás en una mala situación, siguiendo con el ejemplo del hombre, y que a pesar de que tú deseas tener otro hijo y que puede parecer un deseo bueno, realmente lo que pasa es que estás siguiendo tu ego como hombre y no le estás dando espacio a tu esposa, no le estás haciendo caso al sheikh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú entiendes que eso es ego, empezamos con el asunto de los sentimientos y entender a Allah Subhanahu wa Ta'ala como eje de nuestras acciones éticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y esto es una característica del capitalismo, así suena muy comunista, pero es una característica del capitalismo, es negar o enredar la ética del deber ser. Entonces, uno está tan ocupado trabajando todos los días, pagando las cuentas, llevando la plata al banco, buscando trabajo cuando se quedó sin trabajo, angustiado porque en el nuevo trabajo no le pagan lo mismo que en el anterior trabajo, y ahora tengo un hijo, y ahora tengo que casarme, y ahora, bueno, entonces, serie de requisitos que generas que nunca reflexionas tu deber ser. Y eso es lo que rompe cuando nos convertimos en musulmanes. Cuando nosotros nos convertimos en musulmanes, hemos reflexionado una parte de nuestra ética del deber ser de tal manera que hemos decidido que necesitamos un eje religioso en nuestra vida. Y por esa decisión es que, o necesitamos un cambio en nuestra vida, y por esa decisión es que finalmente somos musulmanes, ¿verdad? Entonces, cuando somos musulmanes es el punto de entrada de esta reflexión. Entonces, ahí empiezan cosas como uso el hijab, no uso el hijab, dejo de maquillarme o sigo maquillándome, los tacones, que son cosas meramente exteriores, pero lo que están reflejando es un trabajo de analizar el deber ser.
¿Por qué, digamos, por qué lo exterior se vuelve tan importante cuando nosotros nos volvemos musulmanes? Porque es el reflejo del trabajo interno que se está haciendo. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es ese trabajo interno, empezar a hacerlo de manera consciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir que entendemos a Dios como eje de la normativa, empezamos a dejar de pelearle, por ejemplo, al fiqh. Entonces, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo demás acá? ¿Y por qué lo demás allá? Y empezamos a calmar nuestro corazón, por ejemplo, con la normativa. Entonces, cuando tú analizas tu deber ser, el tauhid empieza a sentarse en ti. Haz de cuenta que el tauhid es como una semilla y el análisis o el desarrollo de la ética del deber ser es la tierra, la tierra, ¿cómo se llama? La tierra fértil, ¿sí? Entonces, para que el tauhid se asiente y crezca y nazca, tienes que desarrollar esta ética. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo muy básico, pero que creo que es muy ilustrativo. El hijab. Entonces, hay mujeres que llegan a un punto de decir, no voy a usar hijab, solo me lo pongo para las 5 oraciones y ya. Hay otras mujeres que dicen, lo voy a usar permanentemente. Hay otras que dicen, no, lo voy a usar así o así, sí, bueno. Pero llegaron a una decisión. Pero la gran mayoría de mujeres musulmanas conversas no llegan a una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Lo usan en la mezquita porque da pena no estar en la mezquita y no tener hijab, ¿sí? Pero le da penas con otros. En la casa o en su vida cotidiana no lo usan porque les da pena que otros digan, uy, pero, o que les da como cosa o no se sienten bien, que todo el mundo las mire, que todo el mundo diga como, uy, esa, o les da pena que los amigos de antes del Islam las vean con hijab y digan, uy, esa se volvió religiosa, se volvió una monja, y bueno, empiezan las burlas, o les da miedo con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella se lo pone en la mezquita, no lo usa afuera, pero no es una decisión desde la ética de su deber ser, es una decisión desde lo que están sintiendo los otros y es una reacción a cómo los otros te perciben. Entonces, son los otros los que están generando tu ética del deber ser. Uno debe generar la ética y esa ética debe irradiar hacia afuera, ¿cierto? Debe generar unos procesos hacia el exterior. Pero cuando tú no tienes clara, definida o pensada o siquiera en la cabeza tu ética del deber ser, lo que pasa es que el exterior te empieza a coaccionar la forma como debes ser tú, de tal manera que la va tachando. ¿Sí ven? Entonces, claro, si tú eres una mujer que decide no usar el hijab, sino en la mezquita, y tú dices, bueno, es que yo lo uso en la mezquita porque la mezquita es nuestro espacio ritual y es un respeto para con Allah subhanahu wa ta'ala, lo uso durante la oración porque es obligatorio cubrir el aura, es uno de los pilares de la oración para hacerlo, pero no lo uso afuera porque también Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él nos ayuda a la facilidad y yo no quiero una dificultad que no puedo soportar en mi vida. Entonces, estás haciendo lo mismo que la otra hermana del otro ejemplo, usándolo en la mezquita, usándolo para rezar y no usándolo en el resto de la vida. La diferencia, ¿cuál es? La intencionalidad. Entonces, al tener la intención de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, agradarlo no es solo ponérselo. Entonces, miren cómo es. Entonces, al tener la intención de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, encuentras argumentos desde tu deber ser para irradiar esa decisión hacia afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tu mamá te dice un día, ay, no, mija, no se ponga eso ni para la mezquita. Entonces, no, ya ahí sí no, porque es que ya mi deber ser me mandó o tomé la decisión de usarlo en la mezquita. Entonces, ya ahí no me dejo influenciar por mis agentes externos hacia mi deber ser, de tal manera que me lo anulen. No hay, mi deber ser se impone sobre los agentes externos. Entonces, la diferencia entre una hermana y la otra es simplemente la intencionalidad, la intención. Y eso es precisamente lo que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam en su hadiz de la intención. Eso es lo que tenemos que lograr. Cuando nosotros empezamos a analizar con qué intenciones hago todo, empiezo a generar mi ética del deber ser. Y mi ética va a alimentar mi tauhid. Mientras nosotros sigamos haciendo todo sin reflexionar, no podremos sembrar el tauhid en nuestro corazón. Por más razón que tengamos o por más
entendimiento que tengamos de que Dios es uno, no lo vamos a percibir o no lo vamos a sentir, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el deber hacer. El deber hacer es, mire que acá hay una flechita que los junta. Son dos cosas. Cuando yo tengo una ética del deber ser, el Islam nos insta a tener una ética del deber hacer, que es también la ética de la acción. La ética de la acción tiene que ver con mover o cambiar o percibir el flujo del espacio-tiempo que te rodea. Entonces, perturbar el espacio-tiempo a tu alrededor. ¿Qué pasa? Cuando el Islam nos llama a cambiar la historia, y eso no se hace desde acá, eso se hace desde acá. Cambiar la historia, mover nuestras sociedades, mover nuestros entornos, viene dado por la ética del deber hacer. Para ponerlo en palabras más claras, esta es la tierra fértil para nuestra creencia. Esta es la tierra fértil para nuestras acciones. Entonces, vamos a ver lo de las acciones. En el hadiz que les mencioné de los hombres que van a ser los primeros en entrar al infierno, está, por ejemplo, el guerrero. Entonces, el guerrero luchó, el guerrero ganó, el guerrero hizo todo lo que hizo supuestamente por la nación islámica, ¿verdad? Esas fueron sus acciones, pero sus acciones no estaban mediadas por la intencionalidad que deriva de la ética del deber ser, sino que estaban mediadas por el ego. Cuando sus acciones fueron mediadas por el ego, ni siquiera ganaron bendiciones, sino que fueron la razón por la que fue al infierno. Entonces, este deber hacer debemos complementarlo con el deber ser si queremos que el tauhid nazca de una manera sana, porque es que también el tauhid puede nacer como una matica y medio torcida que cualquier cosa la marchita, ¿sí? Entonces empezamos con todos estos dilemas en que hay digamos, hermanas que están muy bien una semana y mashallah, la hermana, y entonces quitaron todas las fotos sin hijab del Facebook y solo ponen fotos con hijab, o hicieron un segundo perfil islámico y van a las clases y así duran un mes. Y luego de ese mes se perdió la hermana, ¿cierto? Y entonces la ve uno hasta posteando fotos con los amigos tomando cerveza y no sé, pero ¿y qué le pasó a esta hermana? Y entonces dura 2 meses así. Y luego otra vez, en otro mes, otra vez le da como el arranque, entonces otra vez yo soy musulmana. Esos picos de personalidad que algunas personas dicen, no, pero es que hay musulmanes como locos. No, lo que pasa es que son picos de problemas, sobre todo coyunturales, que tienen que ver con decisiones. Entonces, esos picos los establecemos, ¿sí? O los normalizamos con la ética del deber ser. Entonces, cuando yo ya sé que tengo la intención, por ejemplo, yo quiero quitarme el hijab, me da la loquera y me lo quito aquí en clase, ¿sí? Pero yo digo, no, es que yo tengo la intención de agradar a la Subhanahu wa Ta'ala, entonces yo no hago esa acción porque mi deber ser ya tiene algo claro. Cuando nos dan esos picos así, de para arriba y de para abajo, es porque no tenemos claro nuestra ética del deber ser. La intencionalidad es muy importante para las acciones. Y nuestras acciones no son opcionales. Eso no es si yo quiero hacer o no. Es un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Y para eso vamos a ver cuál fue la primera palabra que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es fácil, todo el mundo la sabe. ¿Cuál fue la primera palabra revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ay, no puedo creerlo, ¿ninguno se la sabe? Bueno, ahí le respondo. La primera palabra, Ikra. Gracias, Ana María. Ahorita vamos a decirla en árabe y ya te digo. Ikra es la primera palabra que es en el capítulo 96, la primera ley del capítulo 96, y fue la primera palabra revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo siguiente que el ángel Jibril bajó y le dijo, Ikra, Ikra.
Y él le dice, no, yo no sé leer. Ikra le responde, no, es que yo no sé leer, le responde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en la tercera vez, entonces el ángel Jibril la complementa diciendo, lee en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Es la primera aleya de la misma sura, ¿verdad? Entonces, mira, Ana María dice Ikra, que significa leer, y Olga Cecilia dice Ikra, que significa recitar. Ikra en árabe significa las dos cosas, tanto leer como recitar. Ikra reúne las dos formas de aprendizaje de toda la humanidad, la tradición oral y la tradición escrita. Todas las naciones del mundo aprenden por alguna de estas dos formas. Entonces, la relevancia de que sea Ikra, la palabra en árabe, es muy importante, ¿cierto? Entonces, le dice, el ángel Jibril le dice al profeta Muhammad, lee o recita, vamos a seguir diciendo Ikra para tener más claridad sobre el concepto. Cuando le dice Ikra, le está comandando, porque Ikra está en imperativo, es una orden, no es si quiere o no, es una orden. Y segundo, le está comandando a hacer una acción. Entonces, el Corán está repleto de aleyas que hablan sobre reflexionar e invitan a reflexionar sobre la creación, sobre cómo vemos el mundo, sobre la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre muchas cosas. De hecho, hay muchas frases en el Corán que dice, y solo los que están cerrados de corazón no reflexionan sobre sus signos. Y de hecho, la palabra signo, que en árabe es aya, tiene mucha relación con que las ayas, que son lo que traducimos como versículos del Corán, se les llame de esa manera. Entonces, es muy importante, la reflexión es muy importante. Sin embargo, no fue lo primero revelado. Lo primero que fue revelado es algo que implica accionar, algo que implica acción. Lee o recita. Pero para hacer cualquiera de las dos cosas, usted tiene que moverse. ¿Sí? Sea para recitar, se levanta, se pone de pie, empieza A'udhu billahi minash shaitani rajim, ¿sí? Si es para leer, coges un libro y lo hagas. Pero cualquiera de las dos acciones requiere que tú hagas algo. Son en español lo que se llaman verbos de acción. Y esto no es casual. Nada en la revelación es casual. Entonces, para el hacer es obligatorio. No es algo que nosotros querramos hacer o algo que nosotros pensemos que está bien. No, es obligatorio. Y en esa obligatoriedad están todas las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto las órdenes de los actos de adoración como las órdenes de comportamiento, que son los modales, ¿verdad? Y todo lo que además de eso querramos hacer. Pero además comandan acción. Entonces, en estos post-its de Facebook, en estos pósters de Facebook, siempre yo he visto uno que me gusta mucho, que decir, no rezar y decir que la religión está en mi corazón es como dejar un examen en blanco y decirle a la profesora que todo está en mi cabeza. Bueno, ese precisamente refiere a la acción, no solo con los actos de adoración obligatorios, con todo lo que comanda Allah, vuelvo y repito, que son muchas cosas. Si quieren ponerse en el Corán a ver cuántas son las órdenes, siempre que Allah subhanahu wa ta'ala empieza con una orden, en la haya se entiende. Por ejemplo, las tres últimas, dice di, es una orden, diga, ¿sí? Como cuando uno dice repita. Entonces no es si quiere o no, es dígalo. Entonces, por ejemplo, las tres últimas ayas que tienen la palabra di al iniciar son comandatorias para aprender. Entonces, Allah es mi sustentador, ¿sí? Entonces, esas son órdenes también. Nosotros casi siempre nos restringimos a los actos de adoración como orden, ¿verdad? Entonces, tenemos que el deber hacer es obligatorio hacer, y segundo, implica acción. Yo siempre les digo a las personas se quejan mucho conmigo, es que en mi mezquita no hacen clase, es que en mi mezquita no sé qué, es que, o dicen, es que la mezquita no hace clases. Y yo, a ver, la mezquita es un edificio, la mezquita no saca piernas y brazos y arma clase. La mezquita necesita que otras personas la alimenten. Entonces, cuando usted diga en su comunidad, es que en mi comunidad no hacen nada, no es la tercera persona, es la primera persona. En mi comunidad no hacemos nada porque tú eres parte de tu comunidad.
Entonces, uno tiene que preguntarse si el mandato ético del Tauhid es un deber hacer, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, es que estoy rezando las 5 oraciones. Bien. Y entonces, siempre va a haber un y. Es que rezo mis 5 oraciones y pago el zakat. Bien. Y es que rezo mis 5 oraciones, pago el zakat, estoy ahorrando para el Hajj. Muy bien. Y es que, y así. Entonces es como el jueguito este de poner una mano sobre otra, que todo el mundo ponía la mano en la mano en la mano. Es eso. A eso es lo que nos ordena la Subhanahu wa Ta'ala hacer. Los sahabas tenían esto muy claro. Nosotros no hemos entendido el concepto de la revelación, es que el concepto de la revelación fue ética de la intención, ética del ser, y por eso se pudo fundar la mejor de las civilizaciones en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no solo se dedicó a predicar, él se dedicó a cambiar personas, pero además a hacer. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no se sentaba a ver cómo los demás hacían, cuando le rogaban que lo hiciera. Ellos, sobre todo en los últimos años, los sahabas le rogaban al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que descansara un rato, y él no lo hacía. Entonces, él no solo dirigía las 5 oraciones, él no solo hacía las clases, él ayudó a construir la mezquita. Subhanallah, cuando fue la batalla de los fosos, él ayudó a cavar los fosos. Cuando eran las batallas, él cabalgó hacia las batallas. Entonces, la revelación no solo fue el mensaje, que es el mensaje que nosotros tenemos entendido, y que es en el que casi siempre nos quedamos, que es el mensaje para cambiar el deber ser, sino que también la revelación fue contenido, fue llamado de la ética de la acción, del deber ser. Y eso es lo que pudo generar la mejor de las civilizaciones en Medina. Y en esto es que nos estamos colgando los musulmanes. Entonces, estas dos cosas, estas dos influencias de la ética en el mundo entero, fueron lo que forjaron una civilización. Entonces, aquí todo el mundo ahora está esperando que el otro haga. Aquí en Colombia hay un programa en donde aparecían 2 señores y a veces, por ejemplo, robaban a alguien y un señor le decía al otro, oiga, vea, eso tan terrible que está pasando. Y el otro, sí, terrible, ¿cómo roban a la plena luz del día? Y el otro, sí, no, eso no debería pasar. Y el otro, no, sí, es que el mundo está muy mal. Y mientras tanto está pasando el robo, ¿no? Ay, sí, no, y es que ya la gente no colabora como antes. No, es que esto está perdido. Sí, pero ellos tampoco hacían. Nosotros estamos en la misma postura hoy en día, ¿sí? Entonces la gente me dice a mí, es que en mi comunidad no hay nada. Pues, alhamdulillah, no hay nada, está todo para hacer. Usted sabe la cantidad de bendiciones que se puede ganar. Usted puede inventarse cualquier cosa, las primeras clases de cocina, y ya empezó a hacer algo, ¿sí ve? La ventaja de que no hay nada hecho es que está todo por hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar respecto a la sunna en hadith donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, quien vea una mala acción, que se pare y la rechace, o la rechace con su mano. Si no la puede rechazar con su mano, entonces que la rechace con su lengua. Si no la puede rechazar con su lengua, entonces que la rechace con su corazón. Y que sepan que esto es lo más débil de la fe. Es un hadith que es muy curioso, porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam muchas veces ha repetido que la intención es lo que vale. Y de hecho en otro hadith nos dice que si alguien hace una buena obra, ganará bendiciones. Pero si alguien tiene la intención de hacer una buena obra, también ganará bendiciones. Es decir, que la sola intención es muy importante. Sin embargo, en este hadith que les acabo de citar de la lengua, y de la mano, la lengua y de la intención, dice lo contrario, dice que la intención de parar una mala obra es lo más mínimo de la fe, porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en este hadith estaba dando un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Entonces mire que él dice, si alguien ve algo malo, párese y haga algo al respecto. Él no dijo, vaya y pelee, vaya y grite a la hermana, él no dijo, vaya y arme escándalo porque alguien está haciendo algo malo. No, él dijo, haga algo al respecto, que lo corrija con su mano. Con su mano quiere decir que hacen las manos trabajar. No quería decir párese y, no sé, dele una bofetada a la persona que está haciendo algo malo. No, quería decir párese y trabaje al respecto para cambiar eso.
Entonces, él está dándonos el comando, la orden de la acción. Y no está hablando de una acción de una sola vez, está hablando de un trabajo. Cualquier persona que haga trabajo con las manos sabe que es un trabajo repetitivo. Coser, escribir, manejar la madera, pulir, pintar. Son trabajos que requieren hacerlos una y otra y otra y otra vez hasta alcanzar la perfección. Entonces, cuando él habla de la mano tiene el simbolismo de trabajar, no solo de trabajar, sino de hacer un trabajo que probablemente requiera hacerlo muchas veces. ¿Ven? Ahora, él dice, si no lo puede rechazar con su mano, que lo rechace con su lengua. Rechazarlo con la lengua no es hablar mal de la persona que está haciendo la acción mala, ¿no? No, es que yo vi al ladrón. Es que yo vi al ladrón, vestía así y así, corrió por allá, hizo aquello. Yo vi cómo le puso el puñal a la otra en la cintura, medio pareció terrible, es un muchachito muy joven. No, eso no es rechazar una acción con la lengua, es hacer algo que con mi lengua mejore esa situación. Entonces, lo que yo voy a hacer es llamar a una reunión para de pronto, no sé, hacer una guardia civil o algo así. Bueno, no puedo llamar a una reunión, pero entonces voy a llamar a mi familia. Mire, está muy peligrosa la situación, hay que cuidarse. Ayer vi cómo robaban a una muchacha. Esa lengua, ¿por qué es la lengua? Porque la lengua llama, ¿verdad? Es a través de la lengua, a través de recitar, que enseñamos, por ejemplo, el Corán. ¿Cierto? Entonces, el hecho de la lengua también significa acción y un llamado a la acción, pero no a hablar mal de la persona que realiza la acción, porque eso también está prohibido, sino a prevenir, a ayudar, a ver en qué, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo ayudar en un estado de emergencia, pero no se puedo divulgar la información, ¿cierto? Y la tercera parte que dice el hadiz es, y quien no pueda, que lo rechace en su corazón. Y es muy importante en el árabe cuando se suma, cuando se utilizan las palabras de sumar que nosotros las tenemos como y o como coma, significa que esas frases van pegadas. Entonces, cuando se dice y, sepan que esto es lo más débil de la fe, nos está dando una advertencia. Si usted se queda, entonces ahí hablamos ya de la intención. Entonces, usted tiene como la intención de ayudar, como la intención de hacer, pero no la logra. Se queda solo en la intención. Y a pesar de que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos ha enseñado que la intención es súper importante, en este contexto la intención cae de nivel y dice que esto es lo más débil de la fe. ¿Por qué? Porque él nos está diciendo hay que actuar. Quien actúa interfiere o modifica el espacio-tiempo en el que vive. Y cuando se actúa es cuando realmente ponemos en acción la ética del deber ser. Pero si usted nunca actúa, usted siempre se está quedando en la intención y eso significa que probablemente no va a actuar en otras cosas. Entonces, si usted se queda en la intención en reprobar una obra mala, probablemente después se queda en la intención de ayunar, en la intención de rezar y se le quedaron los actos de adoración obligatorios ahí refundidos. ¿Listo? Cuando un individuo hace que otros cambien, hay una palabra muy bonita en árabe que me encanta, que son los inspiradores. Hay gente que va a llegar el día del juicio final y van a ver un montón de buenas obras. Y van a decir, pero Señor, yo no hice todo eso. Aquí están registradas obras que yo no realicé. Y Allah subhanahu wa ta'ala les va a responder, esas fueron las obras que tú inspiraste. Los inspiradores, los musulmanes deberían ser los inspiradores de la humanidad. Es así de simple. Pero hoy estamos en una situación tan mal en que los musulmanes tratamos de imitar a otras naciones, imitar a otras culturas, en lugar de estar inspirándolas. ¿Por qué? Porque nos falta nuestra ética del deber hacer. Estamos tan mal que a los hermanos que se dedican a las ciencias exactas, en lugar de motivarlos, les estamos diciendo que eso los aleja de Dios, cuando no es cierto. El estudio de la física es una de las mejores formas de entender lo que estábamos hablando arriba, de utilizar la razón para entender a Allah subhanahu wa ta'ala.
Entonces, ese tipo de cosas que están funcionando, nosotros como UMA tenemos un consenso triple. Tenemos una visión y un propósito, tenemos nuestra mente enfocada como comunidad, tenemos la intención porque tenemos la voluntad de hacer, pero nos estamos quedando en la realización. Entonces, como UMA, tenemos una fortaleza muy grande porque somos muchos individuos juntos intentando hacer lo mismo, agradar a la Subhanahu Ta'ala. Y eso ya es una fuerza en común, ¿sí? Póngale cuidado, si los chinos se juntan para sacar a su nación, digamos, de muchos problemas que ha tenido, y los chinos no son tantos como los musulmanes, figúrense qué pasaría si los musulmanes lograran juntarse realmente para agradar a la Subhanahu wa Ta'ala. ¿Ven? En ese momento nos convertiríamos en la inspiración de la humanidad. Ya lo fuimos en los grandes tiempos de las épocas de los califatos, pero es hora de que nosotros dejemos de suspirar por un pasado que ya está bien pasado además y empecemos a construir un presente de acción. ¿Listo? Por último, hay dos cosas que les quiero decir. Primero, el aislacionismo, el doctor, ya se me olvidó el doctor qué, ya les doy el nombre. El doctor Ismail Raji Al-Faruqi, que es un muy buen teólogo islámico. Ay, no, otra vez. No, pues.